Listo, buenas noches con todos nuevamente. Rosa recién se ha conectado. Y Brandon, Pancho, José Guillén, Julio César, Mijael. Muy buenas noches. Bien, el objetivo de esta presentación, que no se va a extender muchísimo, es primero tener las informaciones disponibles sobre este último adhesivo universal que ha lanzado la 3M. La campaña que están haciendo está muy interesante porque nos han sembrado la duda. Nadie se esperaba que iban a lanzar un nuevo adhesivo universal junto a un nuevo cemento resinoso, ¿no? Compatibles de nombre Relayex Universal, el cemento, y el adhesivo es Scotchbond Universal Plus, ¿no? El Plus. Y nadie se lo esperaba hasta que la semana pasada ustedes han podido ver, me imagino, el video de dos docentes de Style Italiano, ¿no? Donde explican de forma muy general, explican sobre este nuevo adhesivo y sobre el cemento. Y desde entonces me puse a buscar algo de información al respecto de este adhesivo. Entonces el objetivo principal, estamos aquí con la comunidad del Patreon Dental Update y la comunidad Simplemente Adhesión, los que han llevado el curso. El objetivo es siempre estar actualizados respecto a lo que es odontología, sobre todo odontología adhesiva. Entonces, debemos ser los primeros en saber qué es lo que tiene de nuevo este Scotchbond Universal Plus de 3M, ¿no? Vamos entonces, comenzamos. Primero, decirles que la información disponible es muy escasa, prácticamente nula. Científica, en artículos científicos, claro que no hay. Me estoy guiando del folleto principal de la 3M, que no está disponible ni siquiera en todas las páginas de 3M de todos los países. Pero encontré ya la información que nos brinda la misma 3M respecto a las ventajas de este adhesivo universal. Ojo, no hay conflicto de interés. Ustedes saben que yo no trabajo para 3M. Entonces vamos a hablar sobre las ventajas que nos dice el fabricante. ¿Ok? Y vamos a hacer algunas discusiones, algunos análisis al respecto de estas ventajas que están en el folleto de 3M. Y ellos mismos, pues, nos dicen que hay 5 pasos adelante del original. Hay 5 mejoras respecto al adhesivo Scotchbond universal que todos nosotros conocemos en Latinoamérica como Single Bond universal. Estas 5 mejoras serían la radiopacidad, sería una buena adhesión a dentina afectada por caries, sería una buena adhesión también a cerámicas vítreas, sería la compatibilidad con cementos resinosos duales y auto, y el hecho de ser libre de bisfenol A serían las mejoras respecto a su versión anterior, la que actualmente tenemos disponible en el mercado. Y además nos dice 3M que se va a mantener las características principales de este Scotch Bond Universal, Single Bond Universal, aquí en Latinoamérica, que sería, pues, que es un adhesivo universal tanto para restauraciones directas, indirectas, y que se puede usar bajo todas las estrategias adhesivas, autograbado, grabado total y grabado selectivo del esmalte. También nos dice que no tiene mucha tasa de sensibilidad posoperatoria en los pacientes, y se puede usar para cualquier tipo de material, que es lo que nosotros sabíamos respecto a la versión anterior, a la actual, ¿no? Pero vamos a analizar punto por punto. Antes de analizar estos 5 puntos, he hecho una búsqueda en los trabajos del último Congreso IADR 2020
Y he encontrado tres estudios, tres estudios. Dos de ellos se mencionan en el folleto. Este no se mencionaba, pero de los tres estudios son elaborados por el personal de 3M, por los químicos. Por lo tanto, ellos mismos dicen que hay un conflicto de interés, ¿no? Porque obviamente son los empleados de la marca, de la empresa 3M, y ustedes pueden ver que los autores son de Alemania como de Estados Unidos. Y este primer estudio es más que todo para ver la percepción de los odontólogos al usar este adhesivo. Y es un tipo de investigación, de estudio que generalmente se hace cuando un adhesivo es recientemente lanzado. Sucede con todos los adhesivos. Les dan a cierto número de dentistas estos adhesivos que todavía no están siendo vendidos, pero para que los usen, los prueben y nos digan qué tal les parece. Entonces, en este estudio, que comenzó en agosto a octubre de 2019, les hicieron preguntas como manipulación, el grado de manipulación, la satisfacción con la manipulación, comparación con los adhesivos que ya están usando actualmente, puede ser el Scotch-Bond Universal convencional o cualquier otro adhesivo, la satisfacción de forma general. Entonces, este primer estudio presentado en el IADR 2020, obviamente nos dice pues que comparado en todos estos criterios, comparado a los otros adhesivos que utilizaban los dentistas, eh, obtuvieron una nota altísima de 5 o 4. Y 5, vemos aquí en los resultados, donde están. Los 5 quiere decir, pues, que este adhesivo es muy satisfactorio o mucho mejor que el adhesivo que actualmente o que previamente estaban utilizando antes de este que les dieron, ¿no? Entonces, es un primer estudio encontrado en el IADR, pero es un tanto subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Entonces, analizando los criterios, a las ventajas que nos dice la misma 3M que tiene este adhesivo nuevo sobre el Scotch-Bond Universal convencional que actualmente usamos. La radiopacidad. Y de hecho que aquí dieron un punto muy interesante. Hoy que hablamos mucho de odontología mínimamente invasiva, hablamos mucho de la remoción selectiva de tejido cariado. Muchas circunstancias, muchas situaciones vamos a dejar dentina afectada por caries, dentina cariada de consistencia firme, y es muy probable que dejemos una zona radiolúcida en el fondo de esa restauración y que tal vez, si ese paciente se va a otro colega, a otro odontólogo, pues sea mal diagnosticado y también se haga un tratamiento que no es necesario. Entonces, este problema es un problema contemporáneo que vamos a afrontar debido a esta mínima intervención que estamos proponiendo hacer en la odontología operatoria. Por lo tanto, es una ventaja, es un punto, yo creo, muy positivo de este 3M, de este último producto de 3M. Sin embargo, habría que compararlo, pues, con algunos estudios independientes, ¿no? Vean ustedes, aquí hay comentarios, claro, del profesor Angelo Frutignano, de Style Italiano, y el doctor John Burgess, de Estados Unidos, que también es especialista en materiales biomédicos. Y bueno, nos dicen, pues, que es importantísimo que el adhesivo no sea radiolúcido, porque esto puede traer un mal diagnóstico y se puede hacer un tratamiento que no es conveniente, no es necesario. Y vean la imagen, realmente aquí pareciera con un adhesivo que ellos mismos nos dicen en el folleto. El adhesivo no radiopaco, ¿no? Un adhesivo convencional, vean al fondo.
Y este sería un diente restaurado con una Bullfield de 3M, la One Bullfield, donde se ha utilizado este adhesivo Scotch-Bond Universal Plus y obviamente se ve que no hay una zona radiolúcida. Es importante resaltar aquí que para hacer estas fotografías, ellos colocaron mucho más adhesivo de lo necesario, ¿no? Entonces, aquí ellos se preocuparon por dejar una cantidad de adhesivo, una capa gruesa, una cantidad considerable, para que puedan evidenciar, que hay diferencia entre un adhesivo convencional o cualquier otro adhesivo y el adhesivo que estamos discutiendo, el Scotch-Bond Universal Plus. Entonces, este trabajo de aquí también fue presentado en el IADR. En el IADR de este año con el título Radiopacidad de un adhesivo universal experimental. Nuevamente, los autores son los empleados de la misma 3M de Alemania y de Estados Unidos, por lo tanto hay cierto conflicto de interés. Ellos nos muestran algunos resultados, porque ellos hicieron una metodología, aparte de esas imágenes que hemos visto anteriormente, donde es obvio que con este adhesivo Scotch-Bond Universal Plus no forma una capa, una región radiolúcida, y con los otros sí. Ellos también analizaron la radiopacidad a través de una metodología clásica para ver esta propiedad, ¿no? Y ellos utilizaron o compararon este adhesivo con unos 5 o 6 diferentes. Y vean, primero midieron la radiopacidad de la dentina. La unidad de aquí es el porcentaje de acuerdo a la radiopacidad del aluminio. ¿Ok? Entonces la dentina tiene cerca a 100%. Número 2, tenemos el Scotch-Bond Universal Plus. Vean, muy parecida a la dentina de radiopacidad. Y el resto de adhesivos evaluados, Scotch-Bond Universal convencional, vean, el que conocemos, está por aquí, por abajo, el 20% aproximadamente. Luego el ADS universal de Ivoclar, el Prion Bond NT, grabado total de 2 pasos de Dentsply, el Prion Bond activo de Dentsply también, que es el universal, el Clearfield S Bond de Curaray y el Optibond Solo Plus también fue evaluado, el de Kerr. Y la diferencia es muy clara, ¿no? Según el estudio, nuevamente presentado en el IADR de este año por el grupo de empleados de 3M, pues nos dice que este adhesivo realmente tiene una radiopacidad muy por sobre la radiopacidad que tienen los otros adhesivos investigados, ¿no? Ojo, no se ha investigado tal vez un Optibond FL de Kerr, ¿no? Que tiene muchísima carga, o tal vez la situación sería diferente, o no se ha investigado tampoco un Scotch-Bond Multipurpose de la misma 3M, ¿no? Pero con estos simplificados, ¿no? El único no simplificado sería el Clearfield S Bond, es este de aquí. Pero con todos estos hay una diferencia grandísima en la radiopacidad. Por lo tanto, es una ventaja, sí, un punto positivo de este nuevo adhesivo, pero hay que confirmarlo, claro, con otros estudios independientes. Como punto número 2, tenemos la adhesión y el sellado de dentina afectada por caries. Y realmente, un minuto, listo. Y realmente es una propiedad importantísima, ¿no? Si esto realmente fue una evolución de 3M respecto a su versión anterior y a esta nueva versión, yo creo que estamos avanzando muchísimo en esto de la odontología adhesiva, especialmente en los casos de remoción selectiva del tejido cariado. ¿Por qué? Con estas nuevas propuestas, es claro, es clarísimo que si yo voy a dejar dentina afectada por caries, dentina desmineralizada en el fondo de una cavidad, debo preocuparme de la adhesión.
Hoy en día decíamos, no, bueno, la adhesión en el fondo de la cavidad, en esa dentina desmineralizada, afectada por caries, va a ser menor, pero no va a comprometer el éxito de la restauración porque a nivel periférico, parte periférica, vamos a trabajar sobre sustrato sano y en los márgenes de esmalte también vamos a tener sustratos. Entonces, esto tal vez no puede traernos tanto problema, es lo que se sabía hasta ahora. Pero, ¿qué nos dice 3M respecto a la adhesión de este nuevo material sobre dentina afectada por caries? Pues en el folleto nos dice que no hay diferencia. Vean aquí en la parte derecha, dentina sana. En la parte izquierda, dentina afectada por caries. Vean, todas superan los 30 megapascales en una prueba de resistencia adhesiva al cizallamiento, ¿no? Que debe ser la prueba ISO. Podría ser la prueba con el dispositivo de Ultradent. Probablemente es al cizallamiento. Y nos sorprende entonces que tanto en dentina sana como en dentina afectada por caries tengan valores mayores a 30 megapascales, tanto cuando fue usada en su modo autograbador como cuando fue usada en su modo de grabado total, quiere decir grabando con ácido fosfórico la dentina. Y este trabajo también fue presentado en el IADR 2020, ¿no? Con esto ya terminaríamos revisando esos 3 trabajos presentados con este adhesivo que en ese entonces era experimental, todavía no tenía el nombre, no habían hecho el lanzamiento, ¿no? El pre-lanzamiento que estamos viviendo en estas semanas, ¿no? Entonces, en el IADR comprobaron precisamente y compararon este nuevo adhesivo Universal Plus, lo compararon con la versión anterior, el Scotch-Bond Universal convencional, ¿no? Tenemos resultados también, y estos resultados son los siguientes, que en dentina sana tenemos en azul, y en dentina cariada tenemos en naranja, ¿no? Y vemos que todos están sobre 30, sobre 30. Esta parte de la izquierda del gráfico es lo que se muestra en el folleto, ¿no? Lo que no se muestra en el folleto es la parte derecha, que es el grupo control, con el Scotch-Bond Universal convencional, la primera versión. Bien. Pero en el estudio, en este estudio presentado en IADR, no mostraron los valores de adhesión de este Scotch-Bond Universal convencional que conocemos y ya hemos usado. No ha mostrado los valores de adhesión sobre dentina cariada, vean, porque es de esperarse que este adhesivo tenga menores valores, más bajos, más bajos. Y precisamente la mejoría en este nuevo adhesivo es que realmente tendría la capacidad de mantener sus valores adhesivos, tanto en dentina sana como en dentina cariada. Esto sería interesantísimo. Y digo sería incondicional porque ustedes saben que estamos en el pre-lanzamiento de este material, faltan, claro, muchas investigaciones independientes, pero es importante que el fabricante diga esto, ¿no? Es un punto muy positivo que habla bien de este producto. ¿Sí? Y solo para recordar, existe ya en la literatura muchísimos estudios que han evaluado la diferencia de resistencia adhesiva entre dentina afectada por caries y dentina sana. Y si vemos, esta es una revisión sistemática con todos estos artículos investigados, analizados, y vean, en una revisión sistemática siempre va a haber un lado izquierdo, un lado derecho. El lado izquierdo, en este caso, la letra está muy pequeña, pero dice favorece a la dentina sana. Vean, la mayoría de estudios favorece la resistencia adhesiva, está para el lado de la dentina sana,
Y la dentina cariada, que está al lado derecho, pues no tiene muchos estudios a su favor. Por lo tanto, es muy conocido en la literatura que la adhesión a dentina sana nos brinda mayores valores de resistencia de unión, de resistencia adhesiva, cuando lo comparamos con la dentina cariada, ¿no? Entonces, eso ya se ha estudiado muchísimo y ya se sabe, gracias a esta revisión sistemática y metaanálisis, que la adhesión es mejor en dentina sana. Por lo tanto, esto representaría una evolución en cuanto a odontología adhesiva, ¿no? Si es que realmente se logra los mismos valores entre dentina sana y dentina cariada, pues sería un punto positivo para este nuevo producto. Número 3, lo que nos dice 3M sobre este nuevo adhesivo es la adhesión avanzada a cerámicas vítreas, ¿no? Y aquí 3M nos muestra el desempeño de su adhesivo Scotch-Bond Universal, el Universal actual. Nos muestra que resistencia inmediata era en torno de 20, pero cuando lo llevaban a desafíos, a envejecimiento, pues esta resistencia caía, ¿no? Y de hecho, la unión producida por el Scotch-Bond Universal actual no se compara a la unión que podríamos lograr con un silano separado y el adhesivo, en este caso el Scotch Bond 1XT, que viene a ser el Single Bond 2 vendido en Latinoamérica, ¿no? Siempre con silano, paso separado y el adhesivo, se obtenían mayores resultados que con el Scotch Bond universal que conocemos. Sin embargo, el adhesivo nuevo, el Scotch Bond Universal Plus, parece tener mayores valores de adhesión en cerámicas vítreas y parece tener una mayor resistencia a la degradación. ¿Verdad? Después del envejecimiento no cae tanto, no cae tanto esto. Debemos recordar, pues, que este tema ha sido bastante analizado también en la literatura. Los adhesivos universales, muchos de ellos incorporan silano en su composición. Y el objetivo de esta incorporación de silano en estos adhesivos universales, según los fabricantes, es para eliminar el paso previo del silano, para dispensar un frasco de silano y solamente aplicar este adhesivo universal sobre la superficie grabada con ácido fluorhídrico de cerámica vítrea, ¿no? La propuesta es muy interesante porque en ese caso ya no se necesitaría comprar un frasco de silano. Simplemente tendríamos un adhesivo universal que ejercería el papel del silano. Sin embargo, los estudios han demostrado, la evidencia científica con la mayoría de adhesivos universales, ha demostrado pues que esto no funciona tan bien como nos dice el fabricante. ¿Por qué? Precisamente porque el silano no va a trabajar bien en un medio ácido. Nosotros sabemos que los adhesivos universales son ácidos, deben ser ligeramente ácidos. Hoy en día están entre 2.5 a 3.2 su pH, pero son ácidos. Por lo tanto, un poco se contradice, ¿no? Un poco el fabricante desea incorporar silano dentro de la composición de un adhesivo universal, pero también lo hace ácido para que pueda funcionar en su modo autograbador y esta acidez puede interferir en esta capacidad de silanizar la cerámica. Vean un estudio de Kumiko Yoshihara, uno de los clásicos, donde comparan dos adhesivos, ¿no? Uno de ellos es de la marca 3M también, donde comparan un adhesivo sin el silano, vean, sin el silano, bajo. Estos son los valores de adhesión conseguidos con estos adhesivos sobre unas láminas, unas platinas de vidrio liso. ¿Y por qué liso? Porque
se quiere medir solamente la actividad del silano. Si se vuelve rugosa la superficie, ya vamos a tener otra variable que podría aumentar la adhesión. Por lo tanto, este gráfico es en base a una metodología sobre platinas de vidrio lisa. Y verdaderamente, cuando se usan estos adhesivos, vean, el plomo, el Scotch-Bond Universal, el clásico, tiene baja resistencia adhesiva. En cambio, cuando se mezcla con silano, lo mezclaron de forma inmediata con silano, vean, sube, se nota la diferencia. ¿Por qué? Porque el silano que tiene este Scotch-Bond Universal y cualquier otro universal dentro de la composición va a sufrir algunos cambios químicos debido a la acidez, sobre todo la condensación, gracias a que ya va a estar hidrolizado y va a haber formado grupos silanol, y estos grupos silanol muy probablemente van a unirse entre ellos formando oligómeros, por lo tanto no va a actuar este silano dentro de mi adhesivo universal, ¿no? Y este estudio comprueba que si uno acaba de mezclar este adhesivo universal con el silano y lo aplica, sí, verdaderamente tendríamos unos altos valores de adhesión. Sin embargo, si hacemos la mezcla de este adhesivo universal con el silano, pero no lo aplicamos inmediatamente, sino después de algunos días, ya estos valores adhesivos bajan precisamente por esta inactivación del silano dentro de un adhesivo que tiene pH ácido. Por lo tanto, este tercer punto, de ser positivo de ser comprobado con las investigaciones independientes, pues sería muy bueno. Sería un gran avance en la tecnología de la odontología adhesiva, ¿no? De los materiales adhesivos. Número 4, la compatibilidad con cementos duales y auto, que es un tema que ya 3M nos había hablado con su versión, con la versión actual de Universal, que debería ser utilizado con su respectivo cemento RelaX Ultimate, ¿no? Ya nos dijo de que son materiales compatibles. Sin embargo, lo que nos dice esta vez es que este Scotch-Bond Universal Plus tiene una excelente resistencia adhesiva para todos, ¿no? Virtualmente para todos los cementos resinosos de curado dual, ¿no? Un poco que se abre más hacia los cementos duales de otras marcas. Y esta sería la gran ventaja. Esta sería la gran ventaja, porque con el Scotch-Bond Universal, en la misma 3M nos decía que debía ser trabajado si queríamos que sea compatible con el RelaX Ultimate. Pero con este, aparentemente el mensaje que nos dicen los fabricantes es que sería compatible con todos los duales, cementos resinosos duales de otras marcas. De este tema no hay tanta información, por lo tanto yo no puedo hablarles del RelaX Universal, el cemento. He buscado, pero no he encontrado prácticamente nada. Lo único, el video que todos hemos visto, el video de Style Italiano. Sin embargo, todavía hay cierto misterio para entender cómo es que va a trabajar este RelaX Universal, este cemento resinoso nuevo, y cómo van a trabajar juntos, cuál es la ventaja con este Scotch-Bond Universal Plus, ¿no? De momento, esto que ustedes ven en la pantalla es lo único que nos muestra 3M en su folleto, ¿no? Y nos dice, pues, el flujo de trabajo simplificado cuando es utilizado con el RelaX Universal, que es este de aquí, ¿no? Pero faltan más informaciones, aquí sí hay un poco de misterio. Y ventaja número 5 respecto a su versión anterior es que este Scotch-Bond Universal Plus es un adhesivo libre de bisfenol A. No nos da más detalles, pero inferimos que no tiene ya bis-GMA.
¿Por qué? Sabemos que hay un tema bastante conocido, que es que este bisfenol A es el producto de la degradación del bis-GMA, ¿no? E inclusive este bisfenol A lo podemos encontrar en las botellas plásticas, en cualquier otro tipo de objeto plástico, inclusive los juguetes de los niños, y se prohibió que tenga este tipo de compuesto porque puede ser perjudicial para el organismo, ¿no? Puede por ahí sufrir o puede inducir algún tipo de alteración hormonal. Por lo tanto, se sugiere que no, evitar que los materiales tengan este subproducto, ¿no? O que los materiales puedan derivar a este subproducto que es el bisfenol A. Por lo tanto, sería el primer adhesivo sin bis-GMA, ¿no? ¿Cuál será el otro monómero que fue colocado para reemplazar el bisfenol A? Tampoco sabemos hasta el momento, pero es interesante. Ahora, si realmente esta propiedad de ser libre de bisfenol A es realmente relevante cuando aplicamos un adhesivo por la cantidad, yo diría que tal vez no. Si lo comparamos pues a los juguetes de los niños, a las botellas, obviamente la cantidad liberada de bisfenol A sería mayor, ¿no? No creo que sea tan relevante, pero es un punto bastante interesante porque acompaña toda esta filosofía mundial, internacional, que es elaborar materiales y productos sin bisfenol A, ¿no? Entonces, esas son las 5 ventajas. Repasando, la primera sería la radiopacidad, ¿no? Que tiene este nuevo producto frente a su versión anterior. La segunda sería la mejor adhesión a dentina afectada por caries, que la versión anterior también no tenía esa buena resistencia adhesiva. La tercera sería eh, la buena adhesión a cerámicas vítreas, que de hecho la versión anterior tampoco tenía. La cuarta, la compatibilidad con virtualmente todos los cementos resinosos duales. Y la quinta sería esta, que es libre de bisfenol A, ¿no? Y la presentación va a ser muy parecida a la versión actual. Cambia el color, ya no va a ser una botella enteramente naranja, sino que incorporan el blanco. Continúa el naranja, pero incorporan esta vez el blanco. Y estas botellas van a tener el mismo volumen, ¿no? Que va a ser 5 mililitros. 5 mililitros. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación era mantenernos actualizados. Comunidad Patreon, comunidad Simplemente Adhesión. No podemos ser los últimos en enterarnos qué es lo que tiene un nuevo material. Ni bien salgan más informaciones, vamos a estar organizando otra presentación. No duden que en los próximos 2, 3 meses va a haber más informaciones y ni bien salgan, vamos a organizar otra presentación. Hasta el momento es esto lo que tenemos. Espero que se conozca un poco más sobre el RelayX Universal en algunas semanas y vamos a hacer una presentación muy similar a esta. Y lo importante es esto, ¿no? Aprender, compartir información, analizar críticamente los nuevos materiales que son introducidos al mercado, ¿no? Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, colegas, por haber estado. No sé si tienen alguna pregunta.